necesitamos es iluminación, que el Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine lo que está ya escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso es un error de la iglesia moderna nombrar apóstoles o autonombrarse apóstol, porque las Escrituras no apoyan este oficio como válido hoy en día o en esta época. Ese oficio terminó cuando los apóstoles del Señor, los apóstoles originales del Señor murieron. Ahí terminó. Así que no es bíblico, ni hacen falta apóstoles en esta época, por cuanto el fundamento ya fue puesto. Los 27 libros del Nuevo Testamento ya fueron escritos y no hay más revelación bíblica. No hay más revelación bíblica. Lo que hay, vuelvo y repito, es iluminación de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Ahora, miremos si lo que estoy diciendo es verdad en la palabra del Señor. Eso es muy importante, porque uno se puede parar aquí a decir muchas cosas, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Para ser un apóstol original de nuestro Señor Jesucristo, había que llenar 3 requisitos. Escuche muy bien y voy a ir lento para que pueda anotar. Tenía que haber sido testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo, número 1. Y yo no creo que en esta época haya nadie que haya visto a nuestro Señor resucitado. Eso por una parte. Yo no creo que haya ningún apóstol de los que se dicen que son apóstoles hoy que haya visto a nuestro Señor resucitado. Hechos capítulo 10 del 39 al 41. Hechos capítulo 10 del 39 al 41. Dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara a todo el pueblo. Perdón, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ellos fueron testigos oculares del Señor, fueron sus testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 22, Hechos capítulo 1, versículo 22, dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros en su resurrección. Y ahí es cuando el Señor escogió a Matías, ¿verdad? Dice la palabra que echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado entre los apóstoles. Eso fue después que Judas se ahorcó. Entonces Matías, el Señor lo llamó, ¿verdad? Y lo confirmó como uno de los 12 apóstoles en ese momento. Entonces aquí podemos ver que tenían que ser testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El otro requisito, el número 2, comprobar su apostolado por señales y milagros. Las señales y milagros que nosotros vemos hoy son falsas. Hermanos, son falsas. No quiere decir que el Señor no sana. El Señor sana, pero es cuando es su voluntad sanar. No cuando estos predicadores llaman y empiezan como si fuera una fábrica de hacer milagros. Milagro y milagro tras milagro. Eso es falso. El Señor sana, pero cuando Él quiere y cuando es la voluntad perfecta de Él. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y se hacían muchas señales y prodigios. Eso era otra de las pruebas de requisitos que tenían para ser un apóstol original
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice también: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Qué hermosa la palabra del Señor. Y número 3, el requisito número 3, haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles. Aquí vemos a nuestro Señor escogiendo personalmente a sus 12 apóstoles. Ahora, dicho esto, la pregunta que surge, bueno, con todo lo que les he testificado ya se han dado cuenta, pero la pregunta que surge es: ¿hay profetas hoy en día? Bueno, falsos ya se han dado cuenta, falsos sí hay. Falsos profetas hay hoy en día, pero profetas de Dios. Vayamos a la palabra, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se reconocen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba de parte de Dios o por revelación divina, tal profeta no podía equivocarse, pero ni en una letra, por cuanto era la palabra directa de Dios, y Dios jamás se equivoca, hermanos. Era palabra de Dios. Estamos hablando del Dios de la perfección, y esa palabra tenía que venir completica, exacta, y nada se podía equivocar. Y todo lo que decía ese profeta tenía que acontecer al pie de la letra. La Biblia dice en Deuteronomio 18:22, Deuteronomio 18:22, dice así: cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. El oficio de profeta, amada iglesia, terminó en el primer siglo de la era cristiana, al igual que el del apóstol. Esos son dos oficios que terminaron en el principio de la era cristiana, cuando el canon de la Biblia se cerró. En otras palabras, los 66 libros de la Biblia fueron completados. Ya no hubo necesidad, ni hay necesidad de más revelación de Dios. Es por eso que estos dos oficios no son necesarios hoy, por cuanto no hay una nueva revelación de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí. Te pido por favor, si estos videos están siendo de bendición para ti, te pido que los compartas, que te suscribas y que estés aquí conmigo la próxima vez. Dios te bendiga y hasta la próxima.